Hola, apreciables estudiantes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos por iniciar nuestra primera sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 4 de este módulo número 14, el universo natural. En esta semana nosotros estamos integrando todo lo que hemos aprendido en nuestra semana uno, 2 y 3. Conocimos la estructura de la materia, a las interacciones que tiene con la energía y algo particular es la energía en los seres vivos y la organización de estos, además de las características que tienen los seres vivos que los diferencian de la materia inerte. Esta semana es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a exponer todos esos conocimientos en lo que es nuestro proyecto integrador. Recuerden, las actividades de esta semana son las actividades que más valor tienen para la calificación de nuestro módulo número 14. El proyecto integrador tiene un valor cercano al 30% de la calificación final y la participación en nuestro foro de integración también tiene un valor entre un 7 y un 8%. Así es que es importante que tomemos nota de lo que se nos está solicitando para poder obtener la máxima calificación, no solamente dentro de las actividades de esta semana, sino para nuestro módulo completo. Ahora bien, cualquier duda que tengan que se presente acerca de nuestras actividades de esta semana, sobre los temas que estamos nosotros integrando en esta semana también. Pueden tomar directamente el audio de esta plataforma o bien utilizar el chat de esta plataforma Zoom. Se está generando un video de esta sesión, el cual lo subiré a la plataforma de YouTube, donde aquí ustedes pueden mandar sus preguntas en la sección de comentarios. Lo más importante es que nosotros sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador? Es comprender la dinámica del universo que está presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. Pasamos del método científico a lo que es el conocimiento científico y ahora estamos en una etapa que se llama pensamiento científico. Bueno, el método científico nos ayuda a obtener conocimiento científico y ese conocimiento científico, cuando nosotros lo integramos, nos ayuda a desarrollar un pensamiento científico. Alicia, Emanuel, ¿tienen alguna duda en particular de las actividades de esta semana antes de iniciar esta sesión? Marta, qué bueno que se integra. ¿Tiene alguna duda en particular sobre las actividades de esta semana? Buenas tardes. Sí, yo tengo una duda de sobre las capturas de la historieta. Eh, Marta, ¿en qué plataforma usted va a hacer su historieta? Todavía no sé si la voy a hacer en Pitstone o en Canva, pero en alguna de las dos. Aún no Ok, la comienzo. ok, importante. Si lo hace en Canva, no tiene necesidad de tomar impresiones de pantalla. Si lo hace en Pixton, y le recomiendo que utilice alguna otra plataforma. ¿Por qué? Porque no nos permite realizar nuestra historieta, pero no nos permite compartirla. ¿Ok? Aquí sí tenemos que tomar impresiones de pantalla. Y algo muy importante es que debemos de poner nuestros datos de identificación en el primer recuadro de nuestra historieta, pero única y exclusivamente si lo hacemos en Pixton. Ah, ok, como que entonces es más fácil hacerlo en Canva Bueno, o más accesible. yo lo recomendaría y como les dije desde nuestra sesión número uno de nuestra semana número uno, sigan practicando en Canva porque esta herramienta es muy completa y estoy seguro que en sus siguientes módulos la podrían seguir utilizando. Así es que es una herramienta que está al alcance de ustedes
y se lo recomendaría. Aún así, si usted lo quiere hacer en Pixton, pues vamos a ver los requisitos importantes si lo hacemos en esta plataforma. ¿Ok? Emanuel, adelante, dígame. Hola compañeros, hola César, buenas tardes. De hecho yo quería comentar, es más sencillo en Pixton. Hacer la historieta es más fácil en Pixton porque tiene ya como las plantillas precargadas. Digo, también he utilizado Canva para otro tipo de trabajos. Me gusta mucho Canva, pero en particular para historietas Canva no es tan dinámico, no es tan sencillo de usar porque no permite, no tiene personajes, no tiene como, si no hay que estar como buscando de la red y subir y bajar y es más trabajo, aparte de que no viene como el fondo predefinido, sino tienes tú que crear un fondo y es mucho más complicado, digamos, hacer la historieta en Canva. En Pixton trae ya como como el fondo predestinado y puedes hacer avatars. Y esos avatars pues, son los que utilizas como personajes para la historieta vamos a ver, es como más dinámico, es más sencillo hacer una historieta en Pixton. La situación es que Pixton es limitado en el texto, o sea, por ejemplo, en la parte de cuando pones los globos de texto, es muy limitada la cantidad de palabras que te permite y la situación es que no se puede compartir. Entonces, como no se puede compartir, pues ahí habría que tomar entonces las capturas de pantalla, ¿no, asesor? Así es, Emanuel. Efectivamente, Pixton tiene tanto escenarios, no son ilimitados. Claro que si uno paga Pixton, pues tiene acceso a todos los escenarios, tiene acceso a completamente todos los personajes y también uno puede tener acceso a descargar su historieta y a compartirla. El problema es que Pixton ya no tiene versión gratuita. Ese es el detalle con Pixton. La forma de cómo se puede subsanar esto es mediante impresiones de pantalla, pero única y exclusivamente si lo realizan en Pixton. Yo les recomiendo y les recomendé que lo hicieran en Canva, porque Canva es una herramienta completa. Nos permite hacer presentaciones, nos permite generar videos, nos permite montones de cosas y sobre todo tiene una asociación particularmente con Prep en línea CEP, donde todos ustedes tienen acceso a esos recursos. No es limitativo respecto a que se tenga que hacer forzosamente en Canva. Yo lo recomiendo porque pueden seguir practicando y lo pueden utilizar para más actividades más adelante. Y en Pixton, este es el problema. Yo tengo que pagar para poder tener acceso a esos recursos. Si no los tengo, tengo que pegar esas impresiones de pantalla. Claro que esas impresiones de pantalla deben de tener sus datos de identificación en el primer recuadro y también si ustedes lo hacen en Storyboard o si también si lo hacen en Canva. Y son las únicas tres plataformas en las cuales se puede hacer esta actividad. Así es que, dígame. O sea, tengo bueno, es que me crea una duda esta situación. De hecho, como le comento, en Canva para lo que son las plantillas de historietas, se me hace muy limitada, muy limitada exactamente en las plantillas de historieta, porque para cuadros, mapas mentales, cuadros sinópticos, presentaciones, todo lo demás tiene un montón de herramientas y plantillas muy útiles, pero particularmente para historietas, siento que como que sí se quedó corto en algunas herramientas, como por ejemplo el poder crear un avatar, el poder diseñar, porque te aparece, en Canva te aparece, digamos, la plantilla completa, te da la primera página y de ahí después te aparecen todas en negro. Por ejemplo, o todas en blanco, todas en... Entonces, no tiene como un fondo hecho y pues bueno, si tú quieres un fondo lo tienes que agregar, si quieres colores los tienes que agregar, o sea, es como más trabajo en ese sentido. Mi duda es, y lo que yo quería preguntarle a hacer, si yo lo hago en Canva, pero en lugar de hacerlo con la plantilla de historieta, lo hago con la plantilla de presentación haciendo una historieta, o sea, que utilice, digamos, la herramienta de presentación, la divida, digamos, en cuadros, pongo personajes, pongo globos de texto y
creo, digamos, la historieta, pero en lugar de usar plantillas de historieta, uso plantillas de presentación, ¿sería válido? Adelante, usted esa parte que usted menciona es parte de su creatividad. Eso es una alternativa para poder superar las limitaciones que tiene Canva en las historietas. Usted lo supera de esta forma, usted está cumpliendo al utilizar esta herramienta digital. Listo. Claro que se puede hacer Ok, así, se lo sin agradezco mucho. problemas. ¿No? ¿De qué es? Con eso ustedes pueden hacer su historieta con los personajes que quieran en los escenarios que quieran. Lo importante es que nosotros cubramos los 5 aspectos que se nos están solicitando. Que lo puedo hacer en modo de presentación con tiempo, incluir si yo quiero audio. Esa es parte creativa, eso es algo inherente a la actividad que ustedes van a hacer. Lo que yo voy a revisar es que sea coherente y no coherente en cuanto a los personajes que si ahorita quiero utilizar unas ranas y después se convierten en astronautas y luego se convierten en frutas, pues esa es parte de su historieta. Lo importante es que haya coherencia respecto de los puntos que hay que evaluar. Esa parte, lo demás es plena creatividad y si lo podemos resolver en Canva, y a mí en Canva, por ejemplo, se me facilita, mejor hago una presentación respecto con tiempos para manejar, meto viñetas de un mayor tamaño, eso, por supuesto que es válido, mientras lo hagamos en alguna de las 3 plataformas que se nos está solicitando. Y Pixton, por supuesto que es más versátil respecto de ello porque está más especializado para para integrar una historieta. Canva no, pero Canva tiene muchísimas más herramientas. Es decir, son herramientas digitales diferentes que nos pueden llevar al mismo objetivo, pero la limitación. Tengo que pagar Pixton para poder tener acceso a estos recursos que me está brindando. O bien, le tomo impresiones de pantalla y lo integro dentro de, el documento que suba a plataforma como mi proyecto integrador, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitamos para nuestra actividad integradora? Para nuestra actividad integradora, para nuestro proyecto integrador, conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica, reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos y entender las características del pensamiento científico. Para ello, nosotros vamos a subir a plataforma un documento en Word. Este documento debe de tener una portada con nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. Nosotros vamos a crear una historieta, ya sea en Pixton, en Storyboard o Canva, únicamente en estas 3 plataformas. Yo no puedo hacerla en PowerPoint ni subirla a la nube. Yo no puedo utilizar alguna otra herramienta. Tiene que ser en una de estas 3. Ahora, si utilizo Canva, tengo que hacerlo con mi cuenta institucional. Es algo importante. Tengan cuidado al compartir su historieta, otorgándome todos los accesos y los permisos de edición para que yo pueda ver su historieta. Recuerden, vale como un 30% su proyecto integrador. Y si no me dan acceso a este, no puedo calificarlo y se va como no evaluable. Verifiquen, por favor, que me den permiso para poder accesar a él. Algo muy importante, si utilizo Pixel, Storyboard o Canva, en el primer recuadro de mi historieta voy a colocar el título de esta y dentro de alguna viñeta voy a colocar mis datos de identificación. También, ¿qué aspectos son los que se tienen que cubrir dentro de mi historieta? Tengo que abordar los siguientes aspectos: las características, estructura y propiedades de la materia y la energía, los elementos y biomoléculas esenciales para la vida. Veo que todavía existe alguna confusión respecto de lo que son los bioelementos y lo que son las biomoléculas. ¿Ok? Tengan cuidado y revisen los recursos. De todas maneras, lo vamos a volver a checar aquí para que ya no queden dudas. Las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos, y finalmente el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Una vez que
terminamos nosotros nuestra historieta y si la hacemos en Storyboard o si la hacemos en Canva, lo único que tenemos que hacer es colocar el enlace de donde se encuentra nuestra historieta. Ahora bien, si lo hacemos, por ejemplo, en Pixton, a menos de que paguemos, nos va a dejar compartir nuestra historieta. Aquí lo que nosotros debemos de hacer es tomar impresiones de pantalla. Debemos de ser cuidadosos en las impresiones de pantalla. Primero, que sean de suficiente calidad, debido a que si colocan las imágenes muy pequeñas y necesito agrandarlas para poder ver el texto y se pixelea y no puedo leer el contenido, entonces no puedo evaluar los puntos que se nos están solicitando. Solo verifiquen que se vean bien las imágenes o si las colocan en pequeño para que quepan dentro de la hoja del documento y al maximizar el tamaño no se pierde el contenido de su historieta. Eso es importante. Después de que nosotros coloquemos nuestra liga, vamos a crear una conclusión de media cuartilla y vamos a guardar este documento con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14S4PI. Muy importante, verifiquen que la liga sea la correcta, que me otorguen los permisos para que yo pueda observarla. También que tenga sus datos de identificación. Si no tiene sus datos de identificación en el primer recuadro, se va a considerar como no evaluable. Si ustedes realizan en una herramienta diferente a Pixton, Storyboard o Canva, se va a considerar como no evaluable. Así es que estos puntos son importantes para que logremos la máxima calificación de este proyecto integrador. Y bueno, nosotros tenemos que abordar las características de la materia y la energía. Recordemos que la materia es todo aquello que nos rodea, es de lo que están hechas las cosas que nosotros observamos, es todo aquello que nosotros podemos medir. Respecto de la energía, nosotros en nuestra semana número 2 observábamos que el concepto de energía es un término increíblemente abstracto, un término físico. Nos dice, es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Sí, ciertamente lo es, pero si nosotros observamos las manifestaciones de la energía que utilizamos a diario, entonces observamos características y tal vez nos quede un poco más claro, debido a que la energía se puede presentar de muchas formas, como en forma de calor, en forma de luz, en forma de magnetismo, de energía eléctrica, de energía química, en forma de energía biológica, porque a veces yo tengo mucha energía y si no como, si no descanso, pues voy a tener poquita energía y eso es en términos biológicos. Tanto la materia se rige por una ley, así como la energía. Y es importante no que describan cada una de las características que tiene la materia y la energía, pero sí que hagamos mención, por ejemplo, y nosotros observamos que las características o las propiedades de la materia las podemos clasificar de muchas formas. Las clasificamos como propiedades físicas, propiedades generales, propiedades químicas, como propiedades generales, por ejemplo, la masa, el peso, el volumen, la divisibilidad, propiedades químicas como la efervescencia, la ionización, la acidez o la alcalinidad, propiedades físicas como la densidad o la solubilidad, propiedades específicas como el punto de fusión, la presión de vapor, la capacidad calorífica y muchísimas propiedades más. Vamos a tener que describir cada una de ellas, no, pero dentro del diálogo de mi historieta, en donde un ajolote viaja a Francia y está en la Torre Eiffel y se pregunta qué es la Torre Eiffel. Pues está construida de metales. ¿Qué son los metales? Y empieza a hablar tal vez de la tabla periódica y con ello a llevar la secuencia de esa historieta que me estoy creando en este momento. Ustedes van a llevar esa creatividad, pero procuren mencionar las características de la materia, o que la materia tiene características. Bueno, nosotros también aprendimos algo importante.
Las propiedades de la materia, por ejemplo, y independientemente. Hola, me comentan Marta, Leticia, que no me escucho. ¿Alguien me puede confirmar si me escucha? Es que se fue el audio por un momentito, como que se tapó el micrófono. Ah, ok. Escuchamos hasta donde decía que el guajolote iba a Francia. Y de ella. Era un ajolote, no era ningún guajolote. Tal vez, Pendejo guajolote. Ya lo escuché. tal vez en mi historieta, este ajolote que va a Francia se encuentre con un guajolote allá que estudia física nuclear. No lo sé, así va tomando forma mi historieta. Pero originalmente era un ajolote, ¿ok? Si se vuelve a perder el audio, por favor, indíquenmelo. Bueno, todas estas características también las podemos clasificar y me gustaría que repasáramos esta parte que les comenté en nuestra semana uno, que todas estas propiedades las podemos clasificar como propiedades extensivas o propiedades intensivas. ¿Y para qué si ya tenemos muchísimas clasificaciones? El detalle está en que estas características van en función de acuerdo a las leyes termodinámicas. ¿Qué quiere decir eso? Que las propiedades extensivas van a depender de la cantidad de materia que tenga una sustancia, mientras que las propiedades intensivas no, siempre van a ser constantes. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, imaginen, yo tengo aquí un refresco de naranja de medio litro y de un trago me tomo exactamente la mitad. ¿Cambiar esas propiedades extensivas o cambiar esas propiedades intensivas? Pues yo originalmente tenía medio litro. Si le doy un trago de medio litro, solamente me va a quedar la mitad. Estoy cambiando tanto el peso y su volumen. Sus propiedades extensivas están cambiando. Pero ¿qué va a pasar con el resto de esa bebida de sabor naranja? Ahora va a saber a uva o se va a convertir en leche. No le va a pasar absolutamente nada. Su concentración, las demás características van a permanecer. Es decir, sus propiedades intensivas van a ser constantes. Es una forma de cómo clasificar estas propiedades y tal vez les sirva para módulos más adelante. Ahora, también la materia sufre diferentes cambios. Aprovechando esta lámina que tengo, que les proyecto, les puedo mencionar, existen cambios físicos. Los cambios físicos no alteran la naturaleza de la materia ni de las sustancias. Solo em, se presentan en diferentes estados fundamentales de agregación, los cuales son tres: sólido, líquido y un estado gaseoso. Existen cambios entre ellos y podemos convertir un estado en otro, sí, dependiendo la cantidad de energía, pero nosotros no transformamos la naturaleza de esas sustancias. El agua en estado sólido le llamamos hielo. El agua en estado líquido la llamamos simplemente agua. Y cuando el agua pasa a fase vapor o a fase gaseosa, tal vez le llamemos neblina, lo veamos en nubes, sea la humedad en el ambiente, que nosotros no la podemos observar, pero sí la podemos percibir, pero sigue siendo agua. Su naturaleza no cambia dentro de los cambios. Cuando ocurre un cambio físico, no altera la naturaleza de las sustancias. Vamos a ver otros procesos en los cuales sí. Ahora, bueno, ya recordamos lo que eran las propiedades de la materia. Al igual que la materia, la energía también tiene características, tiene propiedades. La energía se rige por una ley muy semejante a la ley de la conservación de la materia, pero este es en relación a la energía y nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se libera. La energía tiene diversas características. La energía se conserva, ya que no se puede crear ni se puede destruir. La energía se transforma ya que se presenta de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Y esta es una utilidad increíble que nosotros le podemos dar a la energía y por eso son tan importantes los energéticos en nuestro ritmo de vida actual. Por ejemplo, en la lámina que les presento en pantalla, vemos, por ejemplo, un generador eólico que convierte la fuerza del viento en energía mecánica
Esa energía mecánica se convierte en energía eléctrica, se puede almacenar como energía química, cuando la necesitamos se vuelve a convertir en energía eléctrica y cuando estamos utilizándola nosotros en algún dispositivo, en alguna herramienta, se puede convertir en energía mecánica, en energía luminosa, en energía sonora. Vaya, cada instrumento lo va a convertir de acuerdo a la finalidad que tenga. Lo que es importante observar es que se transforma la energía. También una característica importante es que la energía se traspasa, ya que puede pasar de un cuerpo a otro. Y finalmente la energía se degrada, ya que una vez que nosotros la utilizamos, ya no se puede volver a aprovechar. Es por ello que la energía se libera. Respecto de los bioelementos, además de que estoy ideando con un guajolote y un ajolote, perdón, se van a Francia por alguna razón. En la historieta que yo les estoy presentando en pantalla, si se acuerdan de Margarita, a quienes ustedes le explicaron la tabla periódica, bueno, pues en mi historieta ella aprendió tanto con sus explicaciones que no se detuvo ahí y quiso aprender mucho más. Y en mi historieta, Margarita les explica que los bioelementos van a ser aquellos elementos que encontramos en la tabla periódica y que conforman a los seres vivos. Y de una casualidad, independientemente del tipo de ser vivo, todos estamos compuestos en la misma proporción de los mismos elementos. Va a haber algunas variaciones, sí, pero no son significativas. Eso quiere decir que desde una pequeña bacteria, como puede ser Escherichia coli, un pequeño hongo unicelular como lo es Saccharomyces, hasta un enorme abedul o una ballena azul, tenemos la misma proporción de estos elementos. No en la misma cantidad, pero sí la misma proporción. Estos bioelementos van a existir, los que se encuentran conformando en mayor cantidad a los seres vivos. Vamos a tener a los bioelementos primarios, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, azufre y fósforo. Vamos a tener algunos que están en menor cantidad y van a ser bioelementos secundarios, entre ellos el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y van a existir algunos elementos a los cuales les vamos a llamar micronutrientes, oligoelementos o elementos traza, a los que se necesitan en una pequeñísima cantidad, pero que son importantes, como el hierro, el yodo, el flúor, el zinc, el cromo o el cobalto. De estos bioelementos, eh, sobre todo de los primarios, cuando se forman moléculas donde participa el carbono, no solamente con el mismo, sino también con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, forma biomoléculas. Y las biomoléculas para los seres vivos más importantes son las biomoléculas orgánicas, aunque también existen biomoléculas inorgánicas como el agua, las sales minerales, como los gases como el dióxido de carbono. Pero las que son importantes para nosotros en este módulo son las biomoléculas orgánicas. Las primeras de ellas son los carbohidratos. En el ser humano, los carbohidratos los conocemos como azúcares, los conocemos como harinas, en productos de panificación, en los cereales. Tienen una función muy importante y es proveernos de energía química de una forma muy rápida. Los carbohidratos están o son moléculas muy grandes, pero siempre están hechos de moléculas pequeñas llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar. En el ser humano son importantes, sí, porque nos proveen energía muy rápido. Son constituyentes de algunas, o se asocian con otras biomoléculas como los lípidos y las proteínas. Eh, pero en algunos otros seres vivos, como por ejemplo las plantas o los hongos, los carbohidratos no solamente les sirven para proporcionar energía como a los animales o al ser humano, sino que también son una parte estructural y conforman, por ejemplo, en las plantas sus tallos o los troncos leñosos de los árboles, mientras que en los hongos va a constituir en los hongos macroscópicos, por ejemplo, eh, toda esta estructura de soporte, tal y como nosotros conocemos a un hongo, con la capucha y, en fin. Los carbohidratos entonces son importantes para proveernos de energía y estructurales en otros seres vivos.
¿Cuánta energía nos dan los carbohidratos? Nos dan 4 kilocalorías por gramo. Pasamos a los lípidos. Los lípidos también son biomoléculas orgánicas increíblemente importantes. En el ser humano nos proporcionan protección, nos proporcionan aislamiento. ¿Aislamiento de qué? Debajo de nuestra piel tenemos nosotros un tejido graso que nos ayuda a evitar perder calor. Si nosotros, bueno, se encuentra regulado nuestro cuerpo, entonces estamos en un proceso homeostático. Y mientras se quede regulada la temperatura, se llevan a cabo y de forma correcta todas estas reacciones biológicas en mi cuerpo. Los lípidos están formados también por pequeñas, o bueno, llamémosle unidades más pequeñas llamadas ácidos grasos. Los ácidos grasos existen muchos, pero van a existir algunos que les vamos a llamar ácidos grasos esenciales. Tal vez ustedes hayan escuchado hablar de los omegas, hayan escuchado hablar del ácido oleico, el linoleico y el linolénico. Estos ácidos grasos se llaman esenciales porque nosotros no podemos sintetizarlos, el ser humano no los puede sintetizar. Puede, dentro de ese metabolismo, crear otros ácidos grasos, sí, pero esos tres no. Por eso se llaman esenciales. Y recuerden que el ser humano es un organismo heterótrofo y necesita consumir moléculas ya preformadas de otros seres vivos para completar esos procesos de nutrición y sobre todo la ausencia de estas biomoléculas. Los lípidos también una función muy importante es que funcionan como almacén de energía y también para producir energía. Nos producen de hecho 9 kilocalorías por gramo de lípidos. Las siguientes biomoléculas son las proteínas. Las proteínas tienen muchísimas, pero muchísimas funciones. Tienen funciones estructurales, tienen funciones de soporte, tienen funciones de movilidad, tienen funciones de transporte, tienen funciones de protección, tienen funciones catalíticas. Las proteínas son moléculas increíblemente grandes, pero están formadas también de pequeñas moléculas diminutas llamadas aminoácidos. Existen identificados hasta el día de hoy 124 aminoácidos. De esos 124 aminoácidos, solamente 20 constituyen a lo que son las proteínas en los seres vivos y la importancia de estas. Pero dentro de esos 20 aminoácidos van a existir 9 o 10, dependiendo de nuestra edad, a los cuales los vamos a considerar también aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Por la misma razón, yo no los puedo sintetizar. Puedo sintetizar los demás, sí, pero estos aminoácidos esenciales, yo no los puedo sintetizar. Entonces, necesito también consumirlos a partir de los alimentos junto con los nutrientes para completar ese proceso de nutrición. Las proteínas también nos proveen de energía y al igual que los carbohidratos nos proveen de 4 kilocalorías por gramo. Las siguientes biomoléculas son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos vamos a tener de dos tipos, lo que es el DNA o el ácido desoxirribonucleico y el RNA, lo que es el ácido ribonucleico. ¿En qué se diferencian o en qué se complementan estos dos ácidos? El DNA es una molécula que determina quién soy yo, de qué color son mis ojos, de qué forma es mi cabello, de qué color es mi piel, acerca de las proteínas que yo necesito, pero se encuentra guardado como información química. Los ácidos nucleicos son moléculas todavía mucho más grandes y están formadas a partir de nucleótidos. Nucleótidos como la guanina, la timina, el uracilo, eh, y que también van a conformar la estructura del otro ácido nucleico llamado RNA o el ácido ribonucleico. Y este ácido de que se encarga, o esta molécula, pues es la encargada de poder leer la información contenida en el DNA, en esta molécula, y con esa información transportarla a los ribosomas para construir esas proteínas que yo necesito.
para mi mantenimiento celular, para mi crecimiento o desarrollo, o simplemente para la producción de enzimas que yo necesito para mi metabolismo. Es por ello que estas 4 biomoléculas son muy importantes. Y nuevamente lo repito, entonces, ¿qué hace ahí en la presentación una imagen de las vitaminas? ¿Son importantes o no son importantes? ¿Por qué no las describo como biomoléculas también? Las vitaminas son muy importantes, claro que sí, y tienen una cualidad importante que generalmente ayudan a las proteínas a que éstas hagan su trabajo. Pero ¿por qué no todos las consideran biomoléculas orgánicas? Los carbohidratos se crean a partir de monosacáridos. Los ácidos grasos se crean, permítanme un segundo. Perdón, como les comentaba, entonces estas biomoléculas tienen una característica importante que están formados a partir de moléculas más pequeñas, pero las vitaminas no. Las vitaminas no parten de una molécula similar a todas ellas. Es por ello que muchos autores no las consideran como biomoléculas orgánicas. No les restan la importancia, porque claro que son importantes, pero no las clasifican como biomoléculas orgánicas, porque son muy diversas entre ellas y no guardan una similitud o que partan de pequeñas moléculas para generar moléculas más grandes. Ahora bien, dentro de esas transformaciones de la materia, ya pronunciamos la ley de la conservación de la energía y nosotros espero que nos haya quedado claro la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma y hablando de reacciones químicas es el paso de reactivos hacia productos. ¿Ok? Em, Los cambios físicos sabemos que no cambian la naturaleza de la materia, de las sustancias. Los cambios químicos sí la cambian y de hecho esa es su finalidad. Eh, Esos cambios químicos, ese cambio de la naturaleza de las sustancias ocurre en algo que nosotros llamamos reacciones químicas. Debido a que nosotros no podemos ver cómo es que las moléculas rompen sus enlaces y forman enlaces nuevos para formar sustancias nuevas, hacemos uso de las ecuaciones químicas. Es por ello que fue importante que nosotros
las observáramos. Y también existen otro tipo de cambios en la naturaleza, los cuales son cambios nucleares. Estos cambios nucleares se clasifican en dos procesos. Un proceso que se llama fusión nuclear. La fusión nuclear es un proceso que todavía no se ha concretado en nuestro planeta, nuestros científicos, pero estamos cerca de realizarlo como humanidad. Implica el unir dos núcleos para hacer un núcleo más pesado. Es el proceso más común en todo nuestro universo, pero no se ha podido realizar todavía. El otro tipo de proceso es un proceso de fisión nuclear. La fisión nuclear quiere decir separar esos núcleos atómicos. Cuando ocurre este proceso, se liberan cantidades enormes de energía, que el ser humano lo ha utilizado, por ejemplo, eh, para cuestiones bélicas, como las bombas nucleares, pero también aprendiendo acerca de estos procesos, ha hecho centrales nucleares para generar electricidad, para poder generar, por ejemplo, medicamentos que son importantes y equipos que se utilizan en la industria y en la medicina. Estos son los tres tipos de cambios que experimenta la materia. Ahora bien, también debemos de abordar y mencionar, y por qué no incluso describir las características de los seres vivos y no vivos. Y son 8 características que todos los seres vivos tienen en común, desde una pequeña bacteria hasta una ballena azul o una jirafa, un chimpancé, un pájaro y una gallina. Todos tienen o poseen al menos estas 8 características que son comunes de los seres vivos. Los seres vivos tienen una estructura, los seres no vivos también, pero la estructura de los seres vivos es muchísimo, muy especializada. También los seres vivos tienen una organización bastante especializada, ya sé que se constituyen a partir de células. Los seres vivos tienen un metabolismo. El metabolismo nos permite extraer energía a partir de los nutrientes y también tomar biomoléculas para mi crecimiento y desarrollo. La materia inerte no lo tiene, o los seres no vivos. Los seres vivos también presentan una homeostasis. La homeostasis es un proceso en el cual los organismos vivos regulan su ambiente interno. ¿Para qué? Para que todo nuestro metabolismo se lleve a cabo. Los seres vivos se reproducen, ya sea por una reproducción sexual o asexual. Aquí, hablando de esta característica, en nuestra semana número 2 les mencioné, los seres no vivos pueden reproducirse, algunos sí, como los priones o como los virus. Los virus no son organismos vivos porque no tienen un metabolismo, tampoco presentan una homeostasis, pero sí se reproducen. Pero para poderse reproducir necesitan invadir una célula viva. Ese es un detalle, pero no. Los seres vivos forzosamente deben de tener estas 8 características para ser considerados como tal. Los seres vivos crecen y se desarrollan. Los seres vivos reaccionan a estímulos del medio ambiente, por eso es que tienen una irritabilidad. Y los seres vivos también se adaptan, se integran a comunidades, a poblaciones, y cuando existen condiciones y adaptación, los seres vivos pueden evolucionar. ¿Ok? Estas son las características, es importante que las mencionemos. También una característica respecto de la estructura y la organización es que los seres vivos tienen una estructura muy compleja, a diferencia de la materia inerte. Los seres, bueno, toda la materia se compone de átomos, los átomos forman moléculas. Lo más importante dentro o para los seres vivos son las biomoléculas que componen los orgánulos celulares. Diferentes orgánulos celulares componen una célula. Si tenemos una célula funcional e independiente, ya tenemos un ser vivo unicelular, como una bacteria, como una arquea. Pero aquellos seres vivos que constan de 2 o más células son organismos pluricelulares.
Células con la misma función forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan con otros órganos para funciones específicas y colaborativas, formando así sistemas de órganos como un sistema muscular, un sistema esquelético, un sistema reproductor, un sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, un sistema nervioso, un sistema tegumentario, un sistema endocrino, por ejemplo, un sistema linfático, al menos para el ser humano. Creo que ya fueron todos. Eh, sí, creo que sí. En fin, y todos estos sistemas, acoplándose con otros sistemas, forman organismos superiores y de verdad increíblemente complejos. Dentro de nuestro proyecto integrador, la última parte es establecer lo que es el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Por ejemplo, los Los dinosaurios estuvieron en nuestro planeta cerca de 160 millones de años. El ser humano actual, algunos científicos dicen que lleva entre 150.000 y 300.000 años. ¿Y qué es lo que hemos hecho con nuestro entorno? Recuerden, la dinámica del universo, a lo que nosotros nos referimos, puedo ser yo mismo, puede ser mi entorno, el lugar donde yo vivo, mi trabajo, mi casa, mi colonia, mi pueblo, mi ciudad. Ese es mi universo. Veámoslo de una forma a cuando ese universo soy yo mismo. ¿Cómo es mi impacto sobre mí mismo? ¿Es positivo o es negativo? Si soy bastante serio, voy a ver, es que no me alimento de forma correcta, no descanso bien todos los días, tal vez padezco hipertensión, tal vez padezco diabetes, si no llevo a cabo una dieta para poderlo regular, entonces ese es un impacto negativo que yo estoy haciendo hacia mí mismo, ¿ok? Si lo quiero ver de esa forma. Bueno, es que creo que no hay otra forma de verlo. Si es que no estoy al pendiente de las comorbilidades que puedo llevar a cabo por conductas alimenticias, ¿no? Por ser un dragón prácticamente. Pero analicemos, ¿tengo un impacto positivo en la dinámica de mi universo? ¿Realmente lo he pensado? Soy estudiante en prepa en línea CEP y estoy en el módulo 14, estoy más cerca de poder culminar esta etapa. ¿Se han preguntado si ustedes han motivado a otras personas a que también se integren a Prepa en Línea CEP? ¿Qué es lo que dicen mis amigos? ¿Qué es lo que dicen mis familiares acerca de que ya me falta poco para concluir con mi bachillerato en este tipo de plataforma educativa? Eso es un impacto increíblemente positivo. ¿En dónde? En mi ambiente familiar, con mis amigos, para mí mismo. ¿Ok? Eso es un impacto positivo. Ahora, pasándolo al lugar donde yo vivo, ¿qué es lo que ha hecho la humanidad? La humanidad ha extraído demasiados recursos de nuestro planeta, hemos contaminado el suelo, los mares, el aire, hemos elevado la temperatura de nuestro planeta, hemos extinguido especies, hemos creado guerras innecesarias. Bueno, es que ninguna guerra es necesaria. En fin, pero ha pasado en nuestra humanidad. Y como parte de la humanidad somos responsables también de eso. Ese es un aspecto negativo, por supuesto que lo es. Pero el ser humano no solamente ha tenido impactos negativos, el ser humano ha creado ciencia, ha creado tecnología. Sin la tecnología con la que gozamos actualmente, tendríamos una plataforma como Prep en línea. Ustedes podrían escucharme desde Mexicali, Baja California. Tal vez ustedes se encuentren en Veracruz o en Tabasco. Gracias a esa tecnología hoy estamos en contacto, gracias a esa tecnología hoy puedo estar más cerca de cumplir una meta. Ese es un impacto bastante positivo. Todas las herramientas que hemos diseñado son para nuestra propia comunidad, perdón, comodidad. Eso es un impacto muy positivo. Dependiendo cuál sea su interés de describir ese impacto del ser humano en la dinámica del universo, si es negativo o es positivo. Claro que es correcto, solo que fundamenten bien y es un espacio también
que por qué no lo puedo utilizar para una reflexión. Recuerden, ya estamos a pocos días de terminar nuestro módulo número 14 y estoy seguro que para todos ustedes ha sido su módulo favorito dentro de Prepa en Línea C. ¿Alguna duda aquí respecto de nuestro proyecto integrador? Bueno, si no existen dudas, ¿qué es la otra actividad que tenemos en esta semana? Es nuestro foro de integración, la ciencia y el universo. Aquí nosotros vamos a reflexionar sobre la importancia del conocimiento científico aplicado al estudio en la dinámica del universo. Primero, nosotros vamos a participar respondiendo a la pregunta detonadora. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? Una vez que nosotros realicemos nuestra primera aportación, podemos hacer no solamente una o dos más. Pueden ustedes no limitarse y hacer las participaciones que ustedes quieran. Pero al menos en sus siguientes dos participaciones, ustedes van a leer las aportaciones de uno de sus compañeros y le pueden hacer una sugerencia, darle un consejo, hacerle alguna pregunta acerca del planteamiento que están dando de esa respuesta. Para la cuarta participación, ustedes van a revisar si alguien dejó un comentario respecto de su participación. En caso de que no, ustedes pueden comentar a otro compañero. Y para la última participación, ustedes van a integrar los puntos más importantes que están convergiendo en nuestro foro para generar y explicar por qué consideran que esas ideas son relevantes. Emanuel, Marta, Daniel, no sé quién sea Mendo, ¿tienen alguna duda de nuestro proyecto integrador o de nuestro foro de integración? Bueno, si no hay dudas, los invito a que realicen sus actividades y el próximo viernes vamos a tener una sesión a la misma hora, sería nuestra última sesión de nuestro módulo número 14 y si se llega a presentar alguna duda, es el espacio en el cual podemos discutirlo y estar en un mayor contacto. Que tengan una excelente tarde y hasta luego. Adiós.